Buenas noches, queridos amigos de la 977 Social Club. Aquí estamos en otro episodio más de este programita que se llama Mate, Tabaco y Rock. Antes de comenzar con el programa de hoy, como siempre les voy a recordar nuestras vías de comunicación. Nuestro WhatsApp 3758-521381, donde pueden dejar sugerencias, pedidos de bandas, pedidos de música, que desde aquí trataremos de complacer. Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X @socialclub OK con doble K. Como siempre, y a riesgo de ser reiterativo, les recuerdo que por YouTube los programas no los van a ver en directo, por cuestiones de derechos de autor, por supuesto. Van a ver en diferido sin la música, pero en la descripción van a encontrar un link que los va a llevar a Spotify, que ha dejado la producción, donde van a poder escuchar todos los temas que estamos pasando en los sucesivos programas desde el origen de los tiempos. Hoy he querido dar un pequeño giro, ¿sí? Como para hacer un poco más ameno este programa. Venimos hablando desde la década del 60 de lo que es nuestro rock argentino. Y hoy vamos a empezar a hablar de lo que pasaba afuera, ¿sí? Sobre todo en esos dos gigantes que fueron el Reino Unido y Estados Unidos, con las sucesivas bandas. Y vamos a empezar más o menos por la misma década, o quizá un poquito antes en el caso de nuestro primer artista. Considerado el rey del rock and roll, nacido en Tupelo, Mississippi, en enero de 1935 y lamentablemente fallecido en agosto de 1977. Hablamos ni más ni menos que de Elvis Aaron Presley, considerado uno de los íconos culturales más populares del siglo XX. Cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, donde en el año 54 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, en ese momento Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana, acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black. Fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un contraste ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos del rey del rock and roll. Si bien no es un tema rápido, destaca un poco las capacidades que tenía para hacer música romántica y además del rock and roll, ¿no? Por supuesto. Escuchamos Always on My Mind. Bien, ahí escuchamos Always on My Mind, que tuvo unas cuantas reversiones, ¿no? por distintos artistas. Tras llegar a un acuerdo con el empresario Tom Parker, quien después sería su apoderado durante casi 20 años, la RCA consiguió un contrato para difundir su música. El primer sencillo con RCA fue Heartbreak Hotel, u Hotel de los Corazones Destrozados, como se lo conoció en Latinoamérica, lanzado en enero de 1956. Se convirtió obviamente en un éxito número 1. Después, tras varias presentaciones televisivas y apariciones en medios, lo llevaron a la cima de los rankings, ¿no? Sus interpretaciones llenas de energía y sobre todo por su estilo desinhibido lo hicieron muy muy popular, pero además también controvertido, por supuesto. En esa época, digamos, era complicado salir a hacer las cosas que hacía este señor, ¿no? Fue reclutado para el servicio militar en el 58, reanuda su carrera 2 años más tarde. Su material durante esta época alcanzó siempre los primeros puestos de los rankings. En la década del 60, guiado por su manager Parker,
se dedicó a filmar películas para Hollywood y bandas sonoras, muchas de ellas desvaloradas por la crítica. En el 68, después de 7 años alejado de los escenarios, volvió a realizar actuaciones en directo en un especial de televisión que dio lugar a una amplia serie de conciertos en Las Vegas y también varias giras musicales por Estados Unidos. En el 73 protagoniza el primer concierto televisado de ámbito mundial vía satélite. Aloha from Hawaii se llamó este espectáculo, visto por casi 1.500 millones de personas. Finalmente, lamentablemente, el consumo excesivo de medicamentos comprometió gravemente su salud hasta que en 1977 muere súbitamente a la temprana edad de 42 años. Así que escuchamos un temita más de los más quizá emblemáticos de Elvis, que tiene un video musical que también resultó ser uno de los más recordados. Hablamos de Jailhouse Rock, o rock de la cárcel, como se lo conoció por estos lares. Bueno, ahí escuchábamos Jailhouse Rock, a cargo de Elvis Aaron Presley, considerado aún hoy, por supuesto, como el rey del rock and roll. Vamos a tomarnos un vuelo hacia el Reino Unido. Vamos a ir así, una especie de ping-pong. Vamos a ir yendo entre Estados Unidos y Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de una banda de rock formada en Newcastle upon Tyne a comienzos de la década del 60. La agrupación se traslada a Londres, logrando reconocimiento comercial en el 64. Son reconocidos principalmente por la canción The House of the Rising Sun, o La Casa del Sol Naciente. Estamos hablando de The Animals, en español Los Animales, ¿no? También publican otros sencillos exitosos como We Gotta Get Out of This Place, It's My Life y Don't Let Me Be Misunderstood. Fueron populares en los Estados Unidos como parte de la invasión británica que se dio en esa época, ¿no? Justamente, el primer tema que he elegido, obviamente, es el que los lanzó, digamos, a la fama de alguna manera, ¿no? House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente. Escuchábamos House of the Rising Sun a cargo de The Animals. La banda a mediados de la década del 60 sufre constantes cambios en la alineación, ¿no? Bajo el nombre de Eric Burdon and The Animals, la agrupación se traslada a California y logra un éxito comercial como banda de rock psicodélico y hard rock, con canciones como San Franciscan Nights, When I Was Young y Sky Pilot, antes de separarse a finales de los 60. En total, el grupo logró posicionar 10 de sus canciones en las listas top 20 tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos. Su formación original era Eric Burdon en la voz, Alan Price en órgano y teclados, Hilton Valentine en guitarra, John Steele en batería y Chas Chandler en bajo. La música se basaba esencialmente en el blues, con versiones de canciones de John Lee Hooker, Sam Cooke, Ray Charles, Nina Simone y Jimmy Reed. Se reúnen en el 68 para hacer un concierto benéfico en Newcastle y algunas breves reuniones entre 1975 y 1983, y fueron presentados en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994. Justamente el tema que yo elegí a continuación es un tema de Nina Simone, justamente. Don't Let Me Be Misunderstood. Ahí escuchamos el tema de Nina Simone en versión de The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Antes de continuar con el siguiente artista, vamos a ir a una pausita. Y después hemos hablado del rey del rock and roll. Ahora, en el próximo bloque, vamos a hablar del que es considerado el padre del rock and roll. Nos vemos en un ratito. Bueno, continuamos en el segundo bloque de este programita, que es Mate, Tabaco y Rock.
Te recuerdo nuevamente las vías de comunicación: 3758-521381, el WhatsApp, Twitch y YouTube, Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X, @socialclubok con doble K. Y te decía que en el bloque anterior comenzamos hablando de quien fuera el rey del rock and roll. Viajamos nuevamente a Estados Unidos y nos encontramos con quien es considerado el padre del rock and roll, Charles Edward Anderson Berry, nacido en San Luis, Missouri, en octubre de 1926 y fallecido también en Wentzville, Missouri, en mayo de 2017. Hablamos de Chuck Berry, nada menos. Fue un cantante, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, apodado justamente el padre del rock and roll. Es considerado uno de los músicos más influyentes como guitarrista y compositor de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical, gracias a canciones como Maybelline, Roll Over Beethoven, de 1956, Rock and Roll Music de 1957 y Johnny B. Good de 1958. Redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del rock and roll. Justamente el primer tema que elegí es Johnny B. Good. Lo van a recordar obviamente porque aparece en la película Volver al Futuro, en la primera de ellas, ¿no? Los otros temas que yo nombraba, Maybelline, por ejemplo, tiene una hermosa versión a cargo de Johnny Rivers. Roll Over Beethoven tiene una versión también de los Beatles con la voz de George Harrison. Rock and Roll Music tiene también una versión de los Beatles con un piano bastante desaforado, tocado a cuatro manos por Paul McCartney y John Lennon. Y ahora vamos a escuchar de 1958 Johnny B. Good. Ahí escuchamos el tema quizá más emblemático del señor Chuck Berry, el padre del rock and roll. La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 en su lista de The Immortals, o Los Inmortales, que reúne a los mejores artistas musicales, superado solo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Asimismo, este tema que escuchábamos recién, Johnny B. Good, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista Rolling Stone. Por su legado al género del rock and roll, ganó en 2014 el premio Polar, considerado el premio Nobel de la música. Mirá, ¿no? lo que eran estos hombres de descendencia afroamericana. Obviamente sufrió el tema del segregacionismo, tuvo oportunidad de estudiar en la Summer High School, la primera escuela de secundaria para afroamericanos al oeste del río Mississippi, lugar en el que también estudió Tina Turner. Fue precisamente en esta escuela donde realizó su primera presentación musical, una versión de la canción Confessing the Blues de Jake McShann. Vamos a escuchar un temita más que se llama Route 66 o Ruta 66, que tiene una hermosa versión de nuestro querido Papo en castellano, aquí en su versión original, Ruta 66. Bueno, ahí escuchábamos Ruta 66 en la versión de Chuck Berry. Y vamos a hacer un salto nuevamente hacia Gran Bretaña, hacia Reino Unido. Y la banda que viene obviamente no es mucho lo que se pueda contar, lo que se puede agregar. O sea, agregar no se puede agregar nada. Hablo ni más ni menos que de The Beatles, ¿sí? Conocida como aquí en el mundo hispano como los Beatles. Fue una banda de rock inglesa formada en Liverpool durante los años 60, compuesta su formación base por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Fueron parte fundamental del movimiento contracultural de los años 60
y el posterior reconocimiento de la música popular como forma de arte, y en la actualidad se le suele considerar perdón, como el grupo más influyente de la música popular occidental. Enraizadas sus composiciones en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 50, su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora, por supuesto, en sus canciones. Posteriormente llegarían a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India hasta la psicodelia y el hard rock, como pioneros en las formas de grabación, composición y presentación artística. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la Beatlemanía, se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas, revolucionando diversos aspectos de la industria musical y llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas de las juventudes de la época y sus movimientos sociales y culturales. Primer tema que he elegido, digamos, de allá de su primera época, Love Me Do, que es Ámame. Bueno, ahí escuchábamos Love Me Do, el primer sencillo que grabaron a nivel profesional, bajo la tutela de Brian Epstein, que sería su manager, y también gracias a la creatividad del productor George Martin. Fue un éxito comercial rotundo. A partir de ahí irían adquiriendo popularidad internacional a lo largo de los siguientes años, en los cuales harían un extenso número de giras hasta 1966, año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en estudio, hasta su separación final en el año 70. Recordemos el álbum Let It Be, liderado siempre por la dupla Lennon y McCartney. Construirían su reputación desde fines de los 50 y principios de los 60 en la escena underground, entre Liverpool, en Inglaterra, y Hamburgo, en Alemania. Inicialmente con Stuart Sutcliffe en el bajo, el trío central de Lennon, McCartney y Harrison, juntos desde el año 58, formaban el grupo The Quarrymen, y tocarían junto a varios bateristas, incluido Peter Best, antes de pedirle a Richard Starkey o Ringo Starr que se les uniera en el año 62. Lamentable, como todos sabemos, Lennon fue asesinado en el año 80 en las afueras de su casa, y Harrison fallecería de cáncer en 2001. Los dos Beatles restantes, McCartney y Starr, son los que permanecen musicalmente activos a día de hoy, ¿no? Como segundo tema de estos muchachos de Liverpool, los fabulosos cuatro, tuvieron un montón de motes, ¿no? He elegido un tema de la banda de sonido de la película Help, Socorro, justamente el tema que da nombre a la película y al álbum, Help, Socorro. Bien, ahí escuchábamos Socorro, a cargo de los Beatles. Digamos que durante sus años de estudio crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del año 1967, siendo el segundo álbum más vendido en el Reino Unido, solamente después de Greatest Hits de Queen. 5 décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantienen como el grupo con más números 1 en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra agrupación musical. De acuerdo con las certificaciones de la RIAA, han vendido más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista, con una pequeña excepción durante un breve lapso. Y vamos a volar nuevamente hacia los Estados Unidos y nos vamos a topar justamente con esta banda que por un breve tiempo superaron en venta a los Beatles, en cuanto a álbumes se refiere, ¿no? Hablamos de Creedence Clearwater Revival, o Creedence, como lo conocemos aquí en las Américas,
una banda estadounidense de rock de la década del 60 y comienzos de los 70. Combinan en su estilo musical el roots rock con swan blues y elementos de blue-eyed soul y rock psicodélico, con claras influencias de la música inspirada en las raíces tradicionales de la música estadounidense. No existía en la época en que se formó Creedence, pero hoy en día sería perfectamente aplicable a su estética. En sus primeros álbumes tenían un sonido bastante psicodélico y considerados como la banda precursora del grunge. La revista Rolling Stone los ubicó en el puesto 82 de su lista de los 100 grandes artistas, 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Vamos a escuchar el primer temita. Y te vas a dar cuenta de lo que digo. Esto tiene mucho de lo que es el folk, ¿no? De lo que es la polka y eso, que es Looking Out My Back Door, mirando desde la puerta de atrás. Bien, ahí escuchamos Looking Out My Back Door, o mirando desde la puerta de atrás, de quizá es el que es, por una cuestión personal, uno de mis álbumes favoritos, que es Cosmo Factory. Formado inicialmente por John Fogerty, Douglas Clifford y Stuart Cook. Todos se conocieron en el secundario, como suele ocurrir con muchas bandas, ¿no? Comienzan como trío bajo el nombre de Blue Velvets, y luego se incorporaría Tom Fogerty, el hermano mayor de John, lamentablemente fallecido, ¿no? En 1964 firman un contrato con Fantasy Records, un sello discográfico independiente establecido en San Francisco. Los renombra como los Gollywoods como para seguir la temática de los nombres de las bandas británicas que venían a Estados Unidos en esa época, con nombres similares. Durante este periodo, los papeles de cada miembro del grupo sufrieron cambios. Stuart Cook pasaría del piano al bajo, mientras que Tom Fogerty se convirtió en la guitarra rítmica, y John Fogerty comenzó a componer nuevo material y pasó a conformar la voz principal. Como Tom Fogerty recordaría años después, yo podía cantar, pero John tenía un sonido. He elegido como para cerrar este capítulo de Mate, Tabaco y Rock lo que yo considero una verdadera lección de rock and roll. Escucha esto y a ver si no se te mueven los pies. Por el momento me despido hasta el próximo lunes, si Dios quiere, a las 20, en esto que es Mate, Tabaco y Rock. Nos encontraremos ahí y veremos más historias del rock and roll. Nos vemos.